¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentador de Miedos? Espero que se la estén pasando muy bien y que hayan tenido una semana muy buena, muy productiva. Si no, esperemos que estas historias los hagan olvidarse un poco de sus preocupaciones, porque aparte de asustarlos, también hacemos esto con el fin de que se sientan a gusto, aprendiendo sobre este mundo del que desconocemos mucho, pero que con la ayuda de la gente y sus historias podemos saber cada día más sobre qué hay en el más allá. Y en este episodio estoy con una amiga que conocí en la universidad, su nombre es Majo. ¿Cómo estás, Majo? Hola, hola, muchas gracias por la invitación antes que nada. Me encuentro muy bien, feliz, emocionada de estar aquí contigo. Y pues yo también estoy muy emocionado de compartir este espacio contigo, compartiendo historias para todos aquellos que nos escuchan. ¿De dónde eres, Majo? Yo soy de Uruapan, Michoacán. Y antes de empezar, ¿qué es lo que distingue a Michoacán? O sea, ¿qué lugares tú crees que distinguen al lugar donde vives? Pues yo creo que antes que nada digamos que algo característico de nosotros es el tipo de gente. Somos muy alegres, bastante parlanchines, atentos y ese tipo de personas. ¿Hay algún platillo que digas, este a fuerza de Michoacán o lo distingue a la ciudad? Uy, sí, claro que sí, no solo un platillo, la gastronomía michoacana es muy variada Deliciosa. y es riquísima. Ah, pues a ver qué día me invitas por allá. Cabe destacar que Claro que estamos en sí. una llamada para que, por si tenemos algún problema, estamos en una llamada. Y pues bueno, ¿en qué estudiaste, Majo? Me da Yo curiosidad. estudié, yo estudié criminología. ¿Y qué es lo que se aprende en esa carrera? Pues yo creo que va muy de la mano con la temática de tu programa, ¿eh? Porque abunda el terror en mi carrera. ¿A poco sí? Sí, bastante. La verdad es que es una carrera bastante compleja, pero muy interesante. Pues en otro episodio a lo mejor nos gustaría también compartir historias que hayan salido de criminólogos, así se les llama, ¿no? Sí, sí, así es. Y ojalá en otro episodio nos cuentes tus historias, que hoy también te decidiste a investigar algunas, ¿no? Claro que sí. Y dime, ¿eres fan del terror? Sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Cuáles dirías que son tus películas favoritas? Esas que te asustaron por noches o que tuviste pesadillas. Uy, pues mi saga favorita yo creo son las del Conjuro, pero yo creo que la que no me dejó dormir fue la del Conjuro 2, pero no tanto por la monja, sino lo que me daba muchísimo terror, es el hombre encorvado. Oh, sí, lo puedo recordar, ajá. Una escena, no sé si sea la del Conjuro, tú me ayudarás. Es en la que me parece que están jugando a las escondidillas y de repente, pues para encontrarlos, para darle pista a la persona que está buscando, hacen un tipo, bueno, no tipo, es un aplauso y lo de miedo que se encuentra en esa película es de que cuando va a buscar a donde según encuentra, bueno, escucha ese sonido, no hay nadie. Es en la del Conjuro. Creo que no, sí, sí ubico la escena, pero no son las del Conjuro. O sí, la estoy confundiendo. O no será la de Annabelle. Creo que sí son en las de Annabelle. Esa igual me parece buena escena. Sí, sí, a pesar de que la muñeca no es nada parecida a la real, A la sí es muy real. buena película. Y anteriormente estuvimos hablando sobre objetos encantados y ahí mencionamos esa historia. Digo, por si no la han checado, pueden ir al episodio de objetos encantados y ahí van a poder encontrar la historia de Annabelle y por qué está encantada. ¿Cuál dirías que es tu miedo más grande? Yo creo que un miedo muy común, pero
no tanto la oscuridad, sino el no saber qué hay en ella. Ajá, porque muchas veces pues damos por hecho de que cuando nos acostamos o cosas así, pues sabemos que todas las cosas están pues en donde deben en donde las dejamos, pero pues no sabemos qué seres nos pueden visitar cuando estamos durmiendo, ¿no crees? Exactamente. Bueno, pues hablando de seres que nos pueden visitar, hablando del más allá, recuerdo una película que se llamaba Voces del Más Allá, a lo mejor la has visto. Alguien la había comprado, rentado en aquel entonces y la vi en la casa. Me acuerdo que la portada tenía la imagen de una persona gritando con un aspecto pues fantasmagórico y que nunca la pude ver porque eh, pues mi familia me decía que me iba a asustar mucho. Un día la puse en la computadora, pero todos estaban en casa y solo alcancé a ver las partes en donde presentan las casas productoras y todo eso, ya sabes, el principio de la película. Pero en esos días la vi y les voy a contar un poco de la sinopsis para aquellos que los interese. ¿Ya habéis escuchado hablar de esta película? No, bueno, sí he escuchado el título, pero no lo he visto. Pues te voy a contar un poco la sinopsis y a ver si te interesa. Claro. Resulta que un arquitecto llamado Jonathan Rivers tiene una vida perfecta y feliz junto a la autora Anna, pero la tragedia golpea cuando ella se encontraba sin vida. Su muerte es declarada un accidente, afectando profundamente por el dolor. Jonathan escucha a Raymond Price, cuyo hijo también ha muerto y afirma que ha interceptado mensajes de Ana a través de fenómenos de voz electrónicos. Inicialmente, Jonathan se muestra indiferente y enojado por las declaraciones de Raymond, pero cuando se entera del trágico ahogamiento de su esposa, su visión de la situación comienza a cambiar. Desesperado, comienza a creer que la voz grabada es de hecho la de su esposa y se obsesiona con intentar comunicarse con ella él mismo. En Voces del Más Allá, el deseo de este arquitecto de hablar con su esposa desde el más allá se convierte en una obsesión por persecuciones sobrenaturales. ¿Qué te parece, Majo? Sí la Mm, verías. muy interesante, sí, la verdad es que sí la voy a ver. Pues si la ven, o si la ves tú también, me cuentas qué tal te pareció. En lo personal se me hizo una buena película, porque los efectos puede que no sean los mejores, pero sí te cuenta y te trata de llevar al mundo de la investigación y todo esto de las psicofonías, del saber pues más un poco sobre este mundo. Eh, Antes creo que no se hablaba mucho de estas prácticas, era más bien algo como un tabú, que solo la gente con mucho valor se atrevía a investigar, porque no sabía uno lo que podía estar, pasando en otra dimensión o con lo que podía estar tratando uno. Hoy en día en tu tienda de aplicaciones, pues puedes escribir Spirit Box o psicofonía y te salen muchas herramientas para hacer tus propias investigaciones. ¿Tú cómo empezarías tu primera investigación paranormal, Majo? En primer lugar, ¿te atreverías? Sí, probablemente sí. Y cómo empezarías tu primera investigación? Yo creo que primero investigaría, bueno, para empezar no lo haría sola. Sí, sí, no se juntarían tres, cuatro personas más Para y darte un poco de valor, ¿no? Porque sí es algo sí, fuerte. bastante, sí. Y yo creo que empezaría, no sé, preguntando de algún lugar o, o no sé, algo en Algún, específico. Yo creo mucho en la energía y en las cargas. Entonces, así buscar, no sé, donde se sienta ese tipo de carga o de energía y eh, buscar a fondo de ese lugar prácticamente la historia, preguntar con gente que haya visto algo o escuchado cosas, así. Anteriormente, como tú dices, que te gusta leer sobre las energías, en capítulos anteriores había yo estado hablando sobre
pues las vibras. No sé si te refieres a esto. Sí, Ajá, dije que más o menos a veces se llegan a incrustar todos esos sonidos, entonces como que queda una vibra que en ocasiones se llega a grabar en materiales pues que son blandos, ¿no? Entonces, con el sonido, con el paso del aire más bien, se llegan a escuchar todos estos pues vibraciones que quedaban impregnadas en la pared. ¿No habéis escuchado hablar de eso? sí, sí, bastante. Y Sí, yo tú, creo que también se asocia, por ejemplo, a cuando, no sé si te ha pasado, que entras a un lugar y aunque no lo conozcas, sientes el ambiente como pesado o frío, ¿no? o exacto. Y tú crees que haya pues algo paranormal, no sé, algún fantasma ahí. Pues sí, sí puede ser posible. Y puede ser que igual nuestra mente, ¿no? Nos esté jugando algo. O ambas cosas, uno nunca sabe. Hasta que no se pone uno a investigar. Y esto es pues lo curioso, lo que da mucha tentación de que tal vez nos estemos equivocando, o tal vez no, pero nos pueda dar más miedo a que sea verdad, ¿no crees? Eso sí, Otra cosa que me da sí. curiosidad es algo que hacíamos cuando estábamos muy pequeños. Casi estoy seguro que todos teníamos una de esas antenas a las que le tenías que estar moviendo para que se viera el canal que pues tú deseabas, y mientras solo escuchábamos el ruido blanco en este que se escucha pues puro sonido. Tú no tenías una de esas antenas Sí, sí, de hecho sí. y no te has puesto a pensar que a lo mejor pues en una de esas con tanta estática pudimos haber captado un sonido, o no sé, a lo mejor hasta una imagen. Pues sí, es bastante probable. O igual con el radio llega a pasar. Exactamente. Más común con el radio, o incluso en una llamada de repente pues estamos hablando con otra persona y y pues la llamada entra como una interferencia, y quién sabe, a lo mejor estemos parados junto a algo desconocido, ¿no? No sé, ¿no crees? Sí, de hecho sí, o podría ser también, no sé si has escuchado hablar de los planos, o no sé si creas en eso de los planos astrales, que no sé, igual y uno se interfiera entre en el que estamos y por eso captamos diferentes cosas que no vemos. ¿Tú crees que los planos astrales, que estos que tú me cuentas, tiene que ver algo con la cuarta dimensión o algo así? Pues yo creo que sí, ¿Tú crees? sí, sí, yo diría que sí. Pues estaría bueno investigar sobre todo esto y qué opina la gente, pues que no es muy, que no cree tanto en estos fenómenos paranormales, y qué opina la gente que de verdad está pues muy metido en esto. Exacto, tener los dos puntos de vista. Los dos puntos de vista y pues comprobarlos también, ¿no? Sí, sí, estaría muy padre eso. Y pues bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la gente sombra. ¿Sabes qué es la gente sombra o de dónde viene ese nombre? No, para ser honesta, no, pero me suena a que es a lo mejor como esas sombras que alcanzamos a percibir de como de los muertos o de la gente que se va con asuntos pendientes o de esa que dicen que se queda en el limbo, algo así. Pues más o menos, la verdad es que sí, más o menos le atinas al significado, pero te voy a contar un poco de lo que investigué. Vale. Pues mira, la gente sombra también es conocida como figura sombra, seres sombra o masa negra, siendo supuestas entidades paranormales. La investigadora paranormal Heidi Hollins ha expresado la creencia de que la gente sombra son entidades sobrenaturales malévolas. Cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias los describen como seres espirituales
sombrios o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo, y varias de estas criaturas sombrías han sido por mucho tiempo un icono del folclore y las historias de fantasmas. Algunos dicen que la gente sombra son demonios que traen mala suerte a las personas perseguidas por las entidades. Otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. Varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombras. Esas incluyen parálisis del sueño, ilusiones o alucinaciones provocadas por circunstancias psicológicas o fisiológicas. Otra razón que podría estar detrás de estas ilusiones es la privación del sueño, la cual puede provocar alucinaciones. Y para rematar la explicación de este fenómeno, me gustaría recomendarles un cortometraje que les puede dar un poco más la idea sobre este ser. El video lo pueden encontrar en YouTube, se llama Shadow, y el canal del creador es Punish Masher. Anteriormente ya habíamos hablado de este canal, pero esta vez con este video podrán darse cuenta de cómo la gente sombra puede hacer sus apariciones en nuestro mundo. ¿Ya habías checado este canal? No, la verdad es que no. Pues te recomiendo mucho este cortometraje, y la verdad es que la primera vez que lo vi lo chequé cuando me iba yo a dormir, y sí te deja con mucho miedo, ¿eh? No dura tanto, pero sí tiene lo necesario para cortarte un poco ese sueño que tienes. Así que antes de que vayas a dormir te lo recomiendo mucho. Bueno, voy a tomar tu recomendación. Ya verás que pues te va a gustar mucho esta historia, y pues el video también. Y pues Pues sí, voy bueno, a tomar tu recomendación. y pues bueno, traemos varias historias, tú también traes historias, y quiero empezar con una que me contaron, ¿qué te parece? Va, está perfecto. Bueno, pues esta historia sucedió en la casa en donde sigo viviendo después de 15 años. Fue el lugar en donde empecé una nueva vida desde que me casé. Nos costó muchísimo empezar a crear un nuevo hogar, pero hoy que lo tenemos pienso que ha valido totalmente la pena todos nuestros sacrificios. Al principio, cuando la casa estaba empezando a tomar forma, apenas teníamos un pequeño cuarto en el que dormíamos. Mi esposo, mi hija de 4 años y yo. Todo marchaba bien. Esos días mi esposo y yo salíamos a trabajar toda la semana. Por fortuna, uno de mis hermanos nos ayudaba cuidando a la niña en nuestra casa. Él tenía un trabajo de fines de semana, así que para él no era ninguna molestia. Además de que también le pagábamos para que se sintiera un poco más motivado a ayudarnos. La construcción de la casa había empezado a avanzar más rápido, porque afortunadamente la suma de dinero de nuestros dos trabajos era lo suficiente para acelerar el proceso. En unos cuantos meses ya estaba terminada la cocina. Era el lugar que más ansiábamos después de la habitación, porque así todo empezaría a estar más organizado. Una vez que teníamos la cocina instalada, había momentos en los que pedía permiso en mi trabajo para preparar algo de comer a mi familia. Cuando eso sucedía, mi hija se ponía de lo más contenta. Nos poníamos a charlar sobre lo que había hecho con su tío, y me platicaba que siempre estaban jugando, coloreando o dibujando en su pizarrón. Hasta este momento, la cocina tenía más o menos un mes de ser construida, y pude empezar a notar cosas extrañas allí. Algunas veces los trastes que estaban colgados en la pared empezaban a chocarse entre sí, provocando que se escuchara un chillido parecido al de las campanas, que son muy pequeñas. Otras veces alcanzaba a ver con la esquina de mi ojo cómo el mantel de la mesa se ondeaba, como cuando alguien pasa de un lugar a otro y va dejando una oleada de aire que se puede sentir en la piel. En fin,
Pensé que eran cosas mínimas y creí que había sido provocadas por las vibraciones y movimientos que los constructores hacían al estar moviéndose de un lugar a otro o acarreando su herramienta. No sospeché de algo más y jamás pensé en algo paranormal. No tuve ni siquiera tiempo de pensar en eso. Una vez, mientras estaba platicando con mi hija a la hora de la comida, me contó que su tío se había dormido en la cama mientras la estaba cuidando. Ella trató de despertarlo lanzándole sus colores, pero no lo logró. Entonces se puso a pintar su libro con ayuda de su amigo imaginario. En ese momento empecé a poner mucha atención y no la interrumpí. Me siguió contando que ese niño había estado con ella hasta que su tío por fin despertó. La había estado acompañando en el mismo cuarto y mientras ella pintaba, él se echaba a correr por el cuarto y la cocina, además de que era de la misma estatura que ella. Después de contarme eso, le pregunté que si ese niño era hijo de alguno de los constructores y me dijo que no. Más tarde, cuando había terminado el turno de los trabajadores, les pregunté que si a la hora del almuerzo sus hijos los visitaban y me dijeron que no, que siempre llevaban su almuerzo desde la mañana y que solo salen a traer algo de tomar. Se me hizo muy raro porque en la calle tampoco hay niños, los más pequeños son de unos 12 o 13 años. Con el paso de los días, estuve muy atenta a las personas que pasaban por la calle esperando ver un niño que viviera cerca y que entrara a la casa o que mi hija lo conociera. Incluso pedí algunos días en mi trabajo para asegurarme de lo que realmente estaba pasando. Durante esos días no pude descubrir nada, pero mi hija me seguía contando que ese niño se seguía apareciendo cada vez que estaba sola. No decía nada, solo se echaba a correr por toda la casa y nada más. También me contó que su aspecto era sucio, con ropa rota y los zapatos con las agujetas sueltas. Un fin de semana nos estábamos preparando para ir de paseo para celebrar que casi estaba por terminada nuestra casa, al menos la etapa de construcción. Mi esposo estaba revisando el automóvil afuera, mientras yo estaba listando un poco de agua en la cocina y mi hija andaba corriendo por todos los lados. En un pequeño instante pude ver a mi hija correr detrás de mí y después de ella vi una sombra pequeña pero muy clara que la perseguía. Era claramente la de un niño. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando, no me asusté y ni siquiera me puse a pensar en lo que había visto. Fue hasta la tarde cuando llegamos a la casa y me puse en el lugar donde estaba sirviendo el agua en la mañana y recordé la sombra que había visto. En ese momento me puse a pensar que las únicas personas que estábamos en la casa eran mi esposo, mi hija y yo. Rápidamente llamé a mi esposo para contarle lo que había pasado en la mañana y después de 2 llamadas a nuestra hija, le pregunté con quién estaba jugando en la mañana antes de salir de la casa. Ella nos dijo que su amigo imaginario la estaba persiguiendo en modo de juego hasta llegar al coche y de ahí ya no lo vio. En ese momento se nos heló la sangre por completo porque lo que había visto no era un niño de verdad, sino solo una sombra muy oscura que perseguía a su hija. Nosotros somos unas personas creyentes y tras platicarlo con mi esposo decidimos que al siguiente día llamaríamos a un sacerdote para que bendijera la casa. Al siguiente día, cuando el sacerdote llegó, no le contamos nada de lo que había pasado y empezó a orar y rociar agua bendita por todo el lugar. Cuando todo esto pasó nos sentimos más tranquilos. Las semanas y meses siguientes ya no escuchamos los ruidos de los trastes golpeándose en nuestra casa, ni, ni los ruidos de ese niño. Tampoco decidimos investigar más al respecto por miedo a que pudiera regresar eso que vimos o de que nos sugestionaremos en caso de que hubiera algo extraño en la casa. ¿Cómo ves esta historia, Majo? Uy, bastante de pensarse porque yo creo que todos tuvimos un amigo imaginario, ¿no?
Pues yo creo que sí. ¿Tú tuviste alguna vez un amigo imaginario? Sí, de hecho tuve dos cuando era niña, no sé, cuando tenía unos 5 años. Y aún lo puedes recordar, o sea, puedes definir bien su aspecto o, o cómo hablaba tu amigo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo los veía como niños normales, como niños de mi edad que jugaban aquí en mi casa todo el día y casualmente en la noche pues ya no los veía. Desaparecía. ¿Y si Pero, sí los veías como, pues así, personas normales o cómo te dabas cuenta que estaban allí? pues sí, es como si estuviera jugando con mi hermano igual. Yo los veía como De carne y dos hueso. niños, ajá. No inventes, pues yo iba yo a decir que platicaba, pero no veía yo a nadie. ¿En serio? Ajá, o sea, yo sí, pues, ¿has visto esas escenas en las que pues están jugando lo que sea con sus juguetes? Y pues en las películas más hemos visto que una niña le sirve pues café o té a sus muñecas o cerca de una silla donde no hay nadie, pero aún así pues le habla a alguien. Y es Ajá. más o menos lo que yo hacía, o sea, estaba jugando pues ahí en mi cuarto y hacía como que estaba yo platicando con alguien, pero no lo veía, pero dices que tú sí. Sí, yo sí, y de hecho los recuerdo. Me acuerdo mucho que eran dos, era un niño y una niña, y Y eran niños de mi edad. no inventes, no, no había escuchado una historia así, como que tan real. Y eran de tu edad. Ujú. Sí, sí, Y y se los eran platicaste a tus muy papás. grandes. Les platicabas a tus papás sobre esto. Sí, sí, de hecho ellos saben de mis amigos imaginarios. Y no se les hacía raro. Pues no sé, yo creo que no, Bueno, igual como pero que pues es cosa de niños según, pero pues no sabemos. No sabemos qué puede pues haber detrás de todas, de todo eso, ¿no? pues sí, bueno, los psicólogos dicen que es sano a cierta edad y mientras los vean pues como niños normales, porque hay, por ejemplo, casos de niños que ven a sus amigos imaginarios, pero como entes muy diferentes, o sea, se ven como monstruos. Ahí sí ya es como que más de llamar la atención. Ajá, con otro tipo de características. Sí, O incluso a veces te cuentan, o me han contado igual que ven a las sombras, pero que no tienen pies, que solo van flotando. ajá, Eso está sí, mucho más y aterrador, ¿no? bastante. Pero los tuyos sí tenían. Sí, sí, los niños eran, te digo que Totalmente eran dos normal. niños completamente normales. Wow. Y recuerdas hasta qué edad pues dejaste de verlos. Pues yo creo que fue como una etapa de 2 años, fue muy poquito tiempo, Y como de 5 a 7 años más o menos. tú a qué crees que se deba todo esto? Digo, porque tu experiencia pues suena más real. O sea, de que los hayas visto o no los hayas visto de un momento a otro, pues sí suena interesante. ¿A qué crees que se deba? ¿A que tu Pues mente pues es más creativa o no sé? en parte sí, y, y tal vez como que el cambio mm, de kinder a primaria, el miedo de voy a ser amigos o esa cuestión, yo creo que fue
lo que los Como que disipó. el miedo a no hacer amigos reales me hizo Ajá, crear los míos. ajá. Sí, pues sí Yo creo que tiene. podría ser eso. Pues puede que sí. No, no sabemos. Y bueno, tú también traías historias, ¿no? Claro que sí, traigo una historia que nos mandaron al correo. Y dice así. Hola, esta historia sucedió en la casa en donde actualmente vivo. Es en un lugar muy tranquilo de la ciudad. Anteriormente vivía con dos de mis amigas que estaban trabajando cerca y no tenían dónde quedarse, así que por un periodo muy largo estuvieron viviendo allí. Casi no estábamos en la casa, llegábamos muy tarde de trabajar, como eso de las 7 de la noche. Lo único que hacíamos era platicar y descansar un poco porque ni siquiera cocinábamos tanto. La mayoría de las veces comíamos casi siempre fuera, aunque los fines de semana sí teníamos que prepararnos de comer. También en esos días nos organizábamos para divertirnos en la casa. Cabe destacar que nosotros somos unas personas muy sociables, así que todos los fines de semana había algo que hacer en la casa, ya sea que invitáramos a comer a nuestros amigos más cercanos, que viéramos algún partido de fútbol o de vez en cuando también alguna película de terror en la noche. Todos esos fines de semana se acabaron cuando una de mis amigas me dijo que se iba a mudar porque ahora quería vivir con su pareja. Yo estaba muy contenta de que tuviera esa opción, pero al mismo tiempo me sentía triste porque mis tardes y fines de semana iban a ser muy aburridos sin ella. Y les dije que si en algún momento querían regresar, ni siquiera tenían que preguntar, solo podían llegar y ya. Las primeras veces que me quedaba sola, me quedaba dormida en el sofá, porque quería hacer mi rutina como antes de ver televisión al llegar, pero como estaba sola, terminaba por aburrirme y me quedaba dormida hasta que amanecía. En las noches despertaba, pero me daba mucha pereza llegar a mi cuarto. Con el tiempo empecé a cambiar mi rutina para no quedarme dormida. Siempre en la sala y por las noches me ponía a ver videos de recetas de cocina para preparar algo esa misma noche e irme a la cama con un rico postre. Y para la mañana siguiente preparar algo para llevar al trabajo y no tener que estar comprando todos los días. Al principio creí que no lo lograría, pero fue algo que terminó gustándome. Una noche, cuando ya había preparado todo en la cocina para el siguiente día, me dirigí a mi cuarto. Para eso tengo que cruzar un pasillo y después subir unas escaleras en donde hay dos habitaciones, una en la que duermo y la otra donde hago ejercicio o trabajo en la computadora. Al ir saliendo de la cocina, apagué la luz. Después crucé el pasillo e hice lo mismo. Pero cuando iba subiendo la escalera, eché un vistazo rápido a la cocina, de esas veces en las que solo pasa uno la vista sin prestar atención a lo que sucede. Y a pesar de que fue solo un instante, pude ver una figura parada en una esquina parecida a la de un hombre muy robusto. Esa figura solo era una sombra, con una espalda muy ancha, un rostro largo y algo de pelo largo. A pesar de solo ser una sombra, esos detalles se podían notar muy fácilmente. En ese momento me eché a correr a mi cuarto con el terror de que si fuera alguien me empezara a perseguir, pero por fortuna no escuché pasos ni ninguna voz. Al llegar a mi cuarto no estaba tan asustada. A los pocos minutos bajé a echar un vistazo fijamente en primer lugar a esa esquina, en donde vi la sombra. Fui encendiendo las luces una a una para llegar a la cocina. Revisé todos los rincones y no encontré nada. Después de eso, pude dormir tranquila sabiendo de que pudo haber sido solo mi imaginación. Las demás noches las empezaba con la misma rutina y antes de irme a dormir estaba en la cocina preparando las cosas para el día siguiente. De nuevo salí de la cocina y al ir subiendo por la escalera vi la misma sombra, pero solo al ir pasando mi vista rápidamente, porque no me atreví a mirar fijamente hacia ese lugar. Tal vez era alguna sombra rara que las cosas de la cocina estaban formando, pero no me atrevía, además de que esto no me convencía porque la primera vez, cuando bajé a echar un vistazo, las luces seguían apagadas y no pude ver la sombra. Fueron incontables las noches con esto que me sucedía, hasta que una noche subí a mi cuarto un poco más temprano de lo habitual, porque tenía mucho trabajo y debía ocupar la computadora. Me acomodé junto a una puerta de cristal que da hacia la terraza.
La abrí un poco para que me refrescara, ya que en la noche empezó, ya cuando la noche empezó a caer, cerré la puerta, pero la cortina aún estaba enrollada, para que tuviera algo de luz de la luna porque se me hacía relajante en lugar de solo encender la luz de mi cuarto. Seguí trabajando y mientras estaba escribiendo me di cuenta de que en la pantalla de mi computadora servía como espejo para ver hacia la terraza sin girar la cabeza. Seguí escribiendo, pero en uno de esos vistazos, cuando me quedaba viendo el reflejo del monitor, miré la misma figura que había notado las noches anteriores en la cocina. Allí estaba, sin moverse, tenía la misma figura, una espalda ancha, el pelo largo y una barba muy larga también, aunque solo era la sombra. Pero esta vez los ojos tenían un brillo inmenso de color blanco, que sin duda me miraban fijamente. Cuando estaba viendo todo esto no me atreví a voltear, porque estaba completamente paralizada del miedo. Pero sí moví mi pierna un poco porque se me empezaba a adormecer por el peso de la computadora. Y en ese momento la sombra desapareció del reflejo. Cubrí la puerta con las cortinas y aseguré la otra puerta de mi cuarto. Me subí a mi cama y me puse a pensar que no se trataba de ningún intruso porque era imposible que saltara a la terraza y sin hacer ni un solo ruido. Esto sucedió hace apenas unas semanas y mi única solución hasta ahora ha sido dejar encendidas algunas luces para no tener esa experiencia de nuevo. Aunque parezca absurdo, ya no he visto esa sombra e iré apagando las luces gradualmente hasta que supere el suceso. Qué miedo esa historia y que puedas notar sobre todo algo que te está vigilando y que no sepas qué es, porque si es una persona, se podría distinguir sin problemas, además de que haría ruido para llegar a esa parte de la casa porque es un segundo piso. Y también creo que todos tenemos miedo de que algo nos persiga cuando vamos apagando todas las luces, porque es algo que desde niños nos hemos imaginado. ¿No te sucedía algo así? O si es que todavía te sucede. Sí, de hecho sí, bueno, hasta la fecha soy de las que apagan las luces y sube corriendo. Y se echa a correr. Sí, porque se siente horrible. Como te digo, el no saber qué hay en la oscuridad, Ajá, yo creo como que lo a todos mencionaba. nos causa pánico. Y fue algo que desarrollaste desde que estabas niña. O fue algo, o viste algo y desde ese momento pues empezaste con esa rutina. Pues yo creo que desde que dejé de ver a mis amigos, porque me sentía muy sola. No, no es cierto, yo creo que no lo sé, siempre he sido muy miedosa, Ajá. para ser honesta, pero ese pequeño detallito con la oscuridad, yo creo que toda la vida lo he tenido. Está cañón, ¿verdad? La oscuridad. Sí, bastante. Y yo también desarrollé, fíjate que ese miedo, pero no sé, o sea, era un miedo que pues no puedo explicar. A lo mejor había ocasiones en las que apagaba la luz, me echaba yo a correr, pero a medio camino, cuando ya no se veía nada, me quedaba completamente paralizado. O sea, ya no me podía mover por más miedo que tuviera. Me quedaba yo ahí, ¿no? No sé qué me pasaba, me quedaba congelado de tanto miedo. Te paralizabas. Eso está todavía más feo porque imagínate quedarte en medio y no saber qué hacer, no poder hacer nada, no poder reaccionar. Yo siento que eso es todavía más feo. Es mucho peor porque te quedas entre, pues sí, como entre la espada y la pared, ¿no? Para ningún Sí, lado puedes correr porque solo ves oscuridad. exacto. Algo muy, muy cañón también estaría, pues muy de miedo quedarse a oscuras en un bosque, ¿no crees? O, o en la Ay, sí. carretera, no sé, que se te descomponga el coche, quedar ahí a oscuras. Ay, sí. Y más, no sé, si vas solo, sería horrible. Imagínate que, pues no sé, vas en tu coche, por alguna razón se te descompone, las luces no encienden y aparte la llanta se te ponchó. Estás en oscuras.
Y llueve, no literal. sé. Y No, aparte no es bueno, un camino transitado. es la escena de terror perfecta, ¿eh? Perfecta y no. Ojalá nunca nos pase algo así. Ojalá que no. Y si nos pasa, pues ya lo estaremos contando también aquí a ver si de verdad fuimos tan valientes. Bueno, eso sí. O- Por la anécdota, que quede. Por la anécdota, a ver qué vivimos. Ay, sí. Y también estaría interesante pues googlear la figura de este ser porque tal vez estamos describiendo pues un ser sobrenatural o más bien qué tipo de ser sobrenatural porque esa figura la puede tener una persona, pero ninguna puede tener unos ojos brillantes, o sea, los ojos brillantes son pues no son de este mundo. ¿Quién tiene unos ojos así pues blancos y brillantes? No, y como cuenta esta chica la historia, no se percibe como una persona, pero llama mucho la atención los ojos brillantes. El que describa los ojos es bastante aterrador. Bastante aterrador y también la figura porque dice que es un hombre que con espalda ancha, el pelo largo, o sea, sí intimida. Bastante. Y luego en la noche, a solas, de repente Sí, desaparece. Otra cosa que creo que puede hacer esta chica es apagar todas las luces como anteriormente lo hacía y dejar pues su celular o la computadora grabando por un rato a ver si es capaz de captar algo. Aunque como tiene miedo, ya sería adentrarse mucho y tal vez empezar a despertar algo más que no sabemos de dónde viene o qué quiere de nosotros. ¿Tú te atreverías a grabar algo así? uy, pues me gustaría para quitarme como la tentación, pero sí estaría muy canijo. Imagínate que lo haces y de verdad graba o al revés. Tú lo ves, pero la cámara no graba nada. Ajá, puede que sí. O sea, eso sí está más aterrador porque ha pasado igual que de repente, pues lo hemos visto en películas o incluso también he escuchado historias que uno toma una foto, ya sea de, pues de tus seres queridos o lo que sea, pero aparece algo extraño ahí y sobre todo tiene una figura pues humana. Sí, sí, sí. ¿Tú qué crees que sean? Que pues que solo sea algún error de la cámara, algo que está sucio el lente, o crees que de verdad sea algo que aún no le Pues encontramos explicación? es que podría pasar, pero yo siento que para que fuera la lente sucia, es mucha coincidencia que la forma de la mancha sea la de una Humana. persona. Pues igual yo creo lo mismo, o sea, sí puede ser que pues que sí estemos posando al lado de una persona que ya no está aquí. Dicen que cuando eso pasa es porque la cámara alcanza a percibir los dos planos, el plano en el que estamos las personas y el plano del más allá, en donde hay alguien queriendo contactarnos o decirnos algo. O sea, puede suceder los casos en que se aparezca al propósito esa persona ahí porque nos trata de enviar un mensaje. Ajá, Pues sí, igual suena una buena explicación. Pues ojalá igual nunca nos pase porque sí está aterrador. bastante. Y más ahora con las cámaras que pues con tanta tecnología pues ya captan todo, ¿no? Sería como que un poco pues más común eh, captar estos seres. Sí, sería común, pero yo creo que no nos dejaría de sorprender. Puede que sí. Y pues bueno, yo también te traigo otra historia, a ver qué tal te parece y a ver si puedes dormir esta noche. Yo creo que no, ¿eh? Pero Sale, vale, pues aquí
Aquí va la historia que nos mandaron y dice así. La siguiente historia sucedió en el lugar en donde actualmente trabajo. Mi nombre es Joaquín, soy contador y mi lugar de trabajo es un edificio de 6 pisos en donde tengo mi despacho. Por lo general llego a las 8 de la mañana para empezar mi rutina que últimamente se ha llenado de mucho estrés. Me parece que debido a la situación que se vivió en la pandemia, las personas están pensando un poco más en su futuro y se ha dedicado a buscar ayuda de otros, de nosotros los contadores, para crear un plan de trabajo en donde puedan tener un ahorro para cuando las situaciones no sean tan favorecedoras para su negocio. Y es por eso que me he llenado de mucho trabajo. Mi despacho se encuentra en el cuarto piso y tiene una vista a una calle que es muy transitada durante el día, pero a las 10 de la noche todo está vacío, solo quedan los coches estacionados de las personas que trabajamos cerca. Una de las ventajas que tengo es que de vez en cuando puedo echar un vistazo a mi auto para tratar de evitar ser víctima de la delincuencia. Y la otra ventaja es que por la noche, cuando ya me siento cansado, solo me asomo para tomar un poco de aire y tratar de relajarme antes de irme para mi casa. En una de tantas noches en las que me quedé a trabajar, sentía que necesitaba un respiro, pero ya eran casi las 10. Se me hacía muy inseguro salir a caminar e ir por un cigarro a la tienda más cercana, que se encontraba a unas 3 calles. Entonces lo único que hice fue abrir mi ventana para revisar mi coche y quedarme mirando qué es lo que sucedía abajo. Pasaban unos cuantos carros y personas todavía. Por más tonto que parezca, trataba de adivinar qué tipo de carro era el que venía a lo lejos. Pensé que entreteniéndome de esa forma iba a poder liberar un poco de estrés, aunque por un instante el estrés que me comía vivo, y para mi suerte toda esta actividad funcionó. Me olvidé un poco de mi trabajo y pude regresar a concentrarme otra vez. Después de una hora de estar trabajando, ya me estaba dando mucho sueño, pero antes decidí echar otro vistazo a la ventana por si veía algo interesante a esa hora. La mayoría de los coches estacionados ya se habían ido, solo quedaba el mío y otros 2 o 3 del otro lado de la calle, pero aún se veía gente caminar. Como anteriormente había tratado de adivinar el tipo de coche que se acercaba y ya no había tantos, para seguir haciendo lo mismo me dediqué a tratar de predecir si la persona que caminaba era hombre o mujer por medio de su sombra. La única manera en que podía hacer esto era mirando a la esquina del edificio del frente, porque con la ayuda del alumbrado público, la sombra de las personas se podía ver antes de que llegara a la esquina. Entonces, al ver una sombra, trataba de descifrar si era hombre o mujer por la forma en que se movía o si alcanzaba a distinguir algún accesorio. Se me hizo un poco divertido y me entretuve ahí por unos minutos. En una de esas vi que otra sombra se acercaba. Esta vez parecía ser la de un hombre que tenía la pierna derecha lastimada porque no se movía como las que habían pasado antes. También caminaba más lento, pero su tamaño era como el de las otras personas. Como se acercaba lentamente, pude ver que otras personas que caminaban más rápido pasaban pisando la sombra de este señor. Cuando por fin iba a llegar a la esquina, me puse muy atento. Cuando pensé que esta persona estaba a punto de revelarse, la sombra desapareció por completo. Me quedé mirando sin saber qué había pasado. Cerré mis ojos fuertemente para asegurarme de que no me había flasheado con las luces del alumbrado, pero al abrirlos no parecía haber nadie. Sé que en la calle donde se veía venir esa persona no hay ninguna puerta en la que se haya metido, ni una entrada hacia el metro. Tampoco ningún carro iba pasando como para que se hubiera subido tan rápido, porque como había dicho antes, esta persona se veía lastimada por lo lento que caminaba. En ese momento me quedé pensando que tal vez pudo haber sido el cansancio que tenía o el estrés que había estado viviendo durante todo el día.
aunque no me hacía sentido porque todo había estado sucediendo de manera normal. Tomé las llaves de mi coche, me dirigí al elevador, aún pensando en lo que había pasado, y decidí ir a dar una vuelta al lugar para asegurarme que no pudo haberse metido en otro lugar. Me subí al coche y desde antes de que llegara al lugar en donde caminaba esta persona, encendí mis luces altas para analizar muy bien toda la orilla de la calle. Solo vi que hay una pared muy larga llena de ventanas que están a unos 2 metros de altura y que no se abren por seguridad del edificio, porque se encuentra en la primera planta. Al llegar a la esquina a la que estaba viendo desde mi despacho, tuve que parar porque estaba un semáforo, mientras me quedé analizando por el espejo retrovisor el camino para comprobar que no había saltado ningún detalle en todo el tramo. De nuevo no noté nada mientras que el semáforo cambiaba a verde. Cuando estaba cruzando la calle de nuevo, eché una mirada por el retrovisor y mi sorpresa fue que vi a esa persona caminar lentamente por el lugar que había recorrido, pero que instantes antes no estaba. No pude reconocerla porque estaba muy oscuro y solo se veía su silueta. En ese momento sentí mucho miedo, así que traté de llegar a mi casa lo más rápido que pude, pero esta vez sin mirar el retrovisor. Estaba tan asustado que moví el espejo para que ni de por error mirara hacia atrás. Al llegar a casa estaba muy asustado, pero al entrar me sentí más tranquilo, pero no quise espejarme esa noche. Tenía el recuerdo muy vivo de lo que vi, que solo me fui a la cama a dormir. Los días siguientes no miré por mi ventana ni tampoco salí tarde del lugar. Tal vez me ayudó porque por más que quiero seguir trabajando, ese recuerdo me lo impide. ¿Qué te pareció esta historia? Wow. Y pensé que todo empezó con un juego aparentemente inocente que solo utilizaba para relajarse y terminó asustando. Y ahí es en donde pienso si en realidad es posible que tu cerebro te juegue este tipo de situaciones. Porque cuando estás cansado como él, pues eh, menciona que estaba viviendo muchos momentos de estrés y hasta se quedaba a trabajar muy tarde. Aunque al final sí liberó este estrés, pienso yo por al irse a su casa más temprano, ya, ya pasaba tanto tiempo en su oficina que pues le hizo vivir toda esta experiencia. ¿Has notado algo en tu cuerpo que hace cuando estás estresado? Por ejemplo, parálisis del sueño, pesadillas, algo así. Sí, de hecho sí, cuando tengo mucha carga de trabajo o se me juntan las cosas, las pesadillas son bastante recurrentes. Pero yo creo que es por lo mismo, como estamos susceptibles a mucho estrés, estamos como que en contacto con eso. Y yo siento que este tipo de cosas se presentan más en los momentos débiles. No sé si te has dado cuenta que cuando uno está pasando por una situación, no solo de estrés, sino que a lo mejor está muy triste o está pasando por un momento difícil, es cuando este tipo de cosas se presentan con más frecuencia. Las pesadillas, sí, igualmente he tenido esa experiencia. Cuando tú dices, o sea, está uno triste o pues está pensando mucho en una persona, en su bienestar. Entonces es cuando se da este tipo de situaciones. Igualmente la parálisis del sueño. Esta comúnmente, no sé si a ti, pasa cuando pues por días o semanas has estado pues durmiendo mal, ya sea por trabajo o cosas de la escuela. Entonces pues te empiezas a dormir muy tarde y te da esta parálisis del sueño. ¿No te ha pasado? Sí, de hecho sí, es horrible. Y es muy aterrador, ¿no? Porque sientes el peso de una persona y incluso te la puedes llegar a imaginar. Sí, o peor aún que, no sé, ves una sombra o una figura nada más sin cara. Ajá, puede que sí. Y,
Y aparte de eso, la ves en tu habitación, o sea, no es como un sueño que estás en otro lugar. O sea, sí se ve en la habitación como si realmente estuviera pasando. Y se siente porque sientes el peso literalmente encima de ti. A veces no puedes ni respirar, gritar, o sea, no puedes hacer nada. Solo estás ahí. Es como si estuvieras encerrada en tu cuerpo, pero no puedes hacer absolutamente nada. Exacto, como si tuviera control de tu cuerpo e incluso pues tú en tu, pues en toda esta experiencia pues estar gritando o lo que sea, pero después de un rato te das cuenta de que tu voz pues simplemente no sale y no puedes hacer nada, entonces eso pues te aterra porque no sabes ni lo que estás viendo y no puedes hacer nada. Sí, y nadie acude a tu llamado porque como nadie te escucha ni sabe lo que estás pasando, nadie te ayuda. Pues sí, es eso, algo muy recurrente y que creo que todos hemos vivido. Sí, es bastante aterrador. Pero ahora yo te voy a contar una historia sobre estas sombras que tanto nos aterran. ¿Vale? Esto empezó cuando dos de mis amigos y yo comenzamos a dar paseos por las tardes para iniciar una rutina más activa, porque nos habíamos dado cuenta de que solo íbamos a nuestros trabajos y permanecíamos detrás de un escritorio y una computadora por casi 10 horas. Por consecuencia, habíamos empezado a subir un poco de peso y las energías ya no eran las mismas, porque nos dormíamos más temprano de lo habitual y no realizábamos otras actividades por la tarde. Cada tarde a las 6, uno de mis amigos nos pasaba a traer en su carro. El lugar en donde íbamos estaba retirado de la ciudad y nos tomaba unos 30 minutos llegar hasta ahí. Pero valía completamente la pena, porque el lugar estaba lleno de árboles. En algunas partes también había planicies y el camino también era indicado para pasear con bicicletas. Pero no lo hacíamos porque solo uno de nosotros tenía. Al alejarnos del camino principal para empezar a adentrarnos en el bosque, parecía más tarde lo que era por la enorme sombra de que estos provocaban. A los 10 minutos de haber caminado se encuentra una casa de madera tal y como las pintan en las películas de terror, solo que esta estaba totalmente destrozada, pero con los muebles aún dentro. Los gusanos y plantas se adueñaban del lugar cada vez que mirábamos por la casa. Las primeras veces nunca tuvimos la intención de descubrir qué había dentro, porque estábamos tan concentrados en el camino para no perdernos. Después de llegar a la casa, caminábamos unos 20 minutos más, porque parecía que ya no existía ningún camino por el cual caminar. Y para nosotros estaba bien, porque la ida y regreso ya era una hora caminando, lo cual pensamos que ya estaba bien para no llegar tarde de nuevo a nuestra casa. Después de conocer el camino de pies a cabeza, reté a uno de mis amigos a entrar a la casa, para buscar algo que pareciera interesante, pensando en que tratándose de una casa que tiene un aspecto antiguo, podríamos encontrar piezas que por lo menos se vieran muy bien en nuestra sala. Uno de mis amigos aceptó en ese momento, pero el otro se negó completamente porque decía que estaba mal invadir propiedades de personas que jamás conocimos y sin saber por qué se encontraban abandonadas. Ignoramos completamente su comentario y le dijimos que íbamos a entrar. Él nos dijo que nos esperaría en el coche porque no quería que se oscureciera antes de salir del bosque. Nosotros empezamos a dirigirnos hasta la casa. Primero empezamos por echar un vistazo en las ventanas y la puerta, asegurándonos de que nada estuviera en falso para que al momento de entrar no pudiéramos quedar sepultados en la madera. Cuando empezamos a pisar la propiedad, unos rechinidos espantosos empezaron a sonar por todos lados, por los objetos caídos. Había mesas, estanterías, puertas, ventanas y restos de otros muebles que estaban destruidos por la humedad que se podía ver en todas partes. Había dos cuartos, uno más grande que el otro. Al frente de estos se encontraba lo que pensábamos que antes era la cocina y pequeños espacios para descansar. Nos dirigimos hacia el cuarto más grande porque este tenía un poco más de cosas. Empezamos a mover pedazos de madera, fierros muy oxidados y la naturaleza que había crecido allá adentro.
En un instante vimos con una caja que estaba completamente conservada, que tenía la forma de un piano de cola. Parecía Y bueno, tuvimos un problema técnico, pero parecía que con la humedad y restos de polvo, esta se había sellado, haciendo que, aunque aplicáramos mucha fuerza, no la pudiéramos abrir. Nos dimos cuenta que esta caja tenía cosas dentro porque al agitarla se escuchaban como joyas o algo parecido. Nos emocionó que pudiera tratarse de algo valioso y acordamos en que no las llevaríamos para poder abrirla a la casa y nada dentro de ella se pudiera perder. No nos ilusionó seguir buscando porque ya habíamos dado con algo que parecía interesante, así que empezamos a salir. Pero justo al querer salir de la casa nos dimos cuenta de que ya era demasiado tarde, porque no había suficiente luz ni siquiera para mostrarnos un camino hacia la salida. Volteamos a nuestro alrededor para poder ubicarnos, pero al ir inspeccionando el lugar, vimos la figura de una mujer sentada a la orilla del espacio de la cocina. Nos quedamos completamente sorprendidos porque estábamos seguros de que no había nadie. Después de esto vimos y escuchamos cómo empezó a mover sus pies como tratando de levantarse, pero al no poder hacer, escuchamos unos quejidos escalofriantes que nos hizo salir de inmediato del lugar, sin saber a dónde nos dirigíamos. Al ir corriendo me di cuenta que llevaba la caja entre las manos y la solté como si se tratara de algo maligno. En ese momento, nuestro amigo, que se había ido al coche, empezó a sonar el claxon y lo consideramos como un golpe de suerte porque era lo último que nos esperábamos. Entonces nos empezamos a dirigir a la salida del bosque y empezamos a ver el brillo del coche. Nuestro amigo estaba sentado al asiento del frente y cuando nos vio corriendo se bajó, pero le gritamos que se volviera a meter porque íbamos a irnos de ahí lo más rápido que pudiéramos. Cuando nos subimos al coche, no podíamos respirar de tanto que habíamos corrido y de lo asustados que estábamos, mientras que nos preguntaban qué había pasado porque ya le habíamos contagiado el miedo a nuestro amigo. A los 20 minutos nuestra respiración empezó a calmarse y hasta ese momento pudimos contar lo que había pasado. Nuestro compañero, al escuchar toda la historia, nos dijo que tal vez la caja que intentábamos sacar de la casa estaba atada a una persona que había vivido en el lugar y que la aparición trató de asustarnos para defender su pertenencia y ese era el motivo por el cual él no entró porque nos dijo que aunque no sacáramos nada, podría ser de que algo que aún habite ese lugar nos tratara de asustar. En ese momento nos dimos cuenta que lo que nos dijo antes de entrar tenía completamente sentido y que jamás debemos entrar a ninguna casa que está en ruinas porque aún, aunque no lo parezca, le sigue perteneciendo a alguien. Y bueno, esta fue la historia. Y yo creo que estoy completamente de acuerdo con la persona que decidió no entrar a la casa, porque pienso lo mismo, que las personas crean una fuerte atracción con los objetos y pertenencias con los que convivieron en vida. Un ejemplo que se me ocurre es el aroma que cada uno tiene y que aunque lavemos nuestra ropa o esta jamás, pues se irá porque de tanto que la usamos impregnamos algo de nuestra esencia o personalidad a esta prenda. Y yo creo que igual pues hace un poco de sentido porque los perros que están entrenados para encontrar cosas, así es como
pues van dando con estas pistas, con el olor, con todo esto que se les da para que reconozcan a quién le pertenecía. Y pues bueno, vamos con el último relato. Déjenos saber qué tal les están pareciendo todas estas historias. Déjenos comentario y también si han vivido algo similar. Y pues bueno, vamos con la siguiente historia que dice así. Hola, soy de la Ciudad de México. Trabajo en una empresa dedicada al mantenimiento de equipo industrial. Siempre estamos recibiendo llamadas de empresas que necesitan de nuestro servicio y andamos casi todo el tiempo en carretera atendiendo a los estados colindantes. Hay veces en que vamos 2 o 3 días o hasta una semana, pero gracias a esto hemos conocido mucha gente y también muchos clientes que a veces buscan de nuestros servicios fuera del contrato con la empresa en donde trabajo. Eso hace un poco más conveniente mi trabajo, pero tengo que también trabajar los fines de semana. Es algo que realmente disfruto y por lo tanto no es una molestia para mí. Durante muchos años habíamos estado tratando con un cliente de Tlaxcala. El, el trabajo que íbamos a hacer allí resulta muy sencillo y solo nos tomaba una hora terminar con el mantenimiento. Pero lo que se nos hacía estar más tiempo ahí era la compañía de los trabajadores, porque siempre nos poníamos a platicar, a veces hasta la noche, otras veces nos invitaban de comer y no queríamos desaprovechar esa oportunidad. En ese lugar conocimos a una persona que no quería que nos metiéramos con su equipo, sin embargo teníamos que estar revisándolo porque para eso nos habían llamado. Siempre estaba muy cerca de nosotros para que no hiciéramos algo que no les gustara o tomar sus pertenencias. Nosotros siempre fuimos muy profesionales y jamás lo hicimos enojar, excepto porque teníamos que meternos en su área de trabajo, pero era inevitable hacer eso. Algunas veces íbamos y esta persona no estaba porque igualmente tenía que salir con su jefe a promocionar el producto que vendían y regresaban hasta tarde cuando nosotros ya no estábamos ahí. Pasó el tiempo y después de ver varias llamadas para ir a dar mantenimiento de nuevo a los equipos y también a instalar unos nuevos, un fin de semana llegamos al lugar. Todo parecía normal. Empezamos como de costumbre a realizar la rutina de siempre, pero al instalar los equipos nuevos, llegamos al área de trabajo en donde teníamos que lidiar con la persona que a veces se molestaba. Empezamos a llevar las cosas que íbamos a ocupar hasta allá y al entrar nos recibe siempre un espejo enorme. Abrí la puerta del lugar mirando mi reflejo y al mismo tiempo vi al de una persona parada detrás de mí. Pensé que alguien había caminado hasta mí sin ni siquiera escucharla, pero al girar mi cabeza me di cuenta de que no había nadie. Eso me puso muy nervioso y grité el nombre de mi compañero pensando que era él, aunque nadie me contestó. Después lo oí venir a lo lejos, dándome cuenta de que había sido alguien más. En ese momento estaba asustado, pero tenía la idea de que pudo haber sido alguien más que tal vez no conocía. Pasaron unas 2 horas y casi terminábamos. Mi compañero me estaba pasando la herramienta en lo que yo estaba realizando casi los últimos detalles. En eso le pedí a mi compañero que empezara a cargar todo lo que habíamos ocupado. Empezó a juntar todo y echó un viaje a la camioneta. En ese momento estaba muy concentrado trabajando en una mesa. De repente alcé mi mirada para buscar mis pinzas y en ese momento vi una sombra como de 5 metros enfrente de mí. Esta estaba mirándome. Solo había pasado la vista muy rápidamente, pero eso fue suficiente para darme cuenta de que la silueta era sin duda la de la persona que se molestaba cuando íbamos a interrumpirla para hacer el mantenimiento. Dejé lo que estaba haciendo y esperé a mi compañero. Estaba sentado y muy atento a lo que sucedía a mi alrededor. Era silencio y solo eso. Pasaron unos minutos. Cuando empecé a escuchar los pasos de mi compañero, me sentí más tranquilo. Cuando llegó, yo estaba trabajando como si nada hubiera pasado, pero por dentro tenía mi alma aterrorizada por lo que había visto y le dije que me esperara
que en un solo viaje íbamos a cargar toda la camioneta. Pasaron unos 20 minutos. Nos marchamos de ese lugar y casi en la entrada del edificio me encontré con el dueño de la empresa, mientras mi compañero sacaba la camioneta del lugar. Lo primero que le pregunté al dueño fue sobre la persona que trabajaba en donde instalamos el equipo y me dijo que había fallecido en un accidente de auto. Después de eso no supe qué decir y me despedí lo más rápido que pude porque ya quería salir del lugar. Cuando ya estábamos en la camioneta le conté todo lo que había pasado a mi compañero y me dijo que ya le había dicho lo que había sucedido con esa persona y tenía la intención de decírmelo cuando fue por última vez a la oficina, pero me notó muy pálido y nervioso para contármelo. Además me confesó que a él también le daba miedo caminar solo por el lugar, pero que no vio nada extraño y llegamos a la conclusión de que esa sombra que vi 2 veces era la persona que anteriormente trabajaba allí. Y pues bueno, estas han sido las historias de este episodio. Les recuerdo que nos manden sus historias al correo electrónico o publíquenlas en el grupo oficial de Alimentador de Miedos. Solo denle clic en el botón de ir al grupo en la página de Facebook. Estaremos muy ansiosos de leerlos y contar todas sus experiencias. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y esto ha sido todo. Hasta pronto.